Esto es Conociendo la Verdad. Este es un ministerio creado con el propósito de predicar las buenas nuevas de salvación y declarar libertad a los cautivos. A pesar que ya hemos creído y recibido al Señor Jesucristo, aún tenemos áreas que siguen en cautividad. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Quédate con nosotros en el recorrido de Conociendo la Verdad. Recuerda que puedes seguirnos a través de Facebook, YouTube y www.conociendolaverdad.net. También puedes escribirnos a conociendolaverdad832@gmail.com. Esperamos que este programa sea de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor amado. Te damos honra, te damos gloria, Padre bendito, te damos alabanza y adoración, agradeciéndote, Padre amado, por tu misericordia, agradeciéndote por tu bondad, agradeciéndote, Padre Santo, porque has tenido en bien, Señor amado, a hablarnos por medio de tu palabra, bendecirnos por medio de tu palabra en este día, Señor. Queremos agradecerte por el gran privilegio que nos da, Señor amado. También queremos bendecir a cada uno de los hermanos que nos está escuchando en este momento por medio de las redes sociales. Queremos bendecir a cada uno de los que está haciéndose presente en cualquier lugar donde nos escuchen, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos a cada uno de los que nos escuchan. Les bendecimos en el nombre de Jesús, les bendecimos. También, Padre Santo, te pedimos que seas tú, mi Dios amado, enseñándonos a través de tu palabra, enseñándonos a través de tu preciosa palabra, Señor, guiándonos, enseñándonos, Padre Santo, guiándonos por medio de tu palabra, instruyéndonos por medio de tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te pedimos que seas tú hablándonos, enseñándonos, corrigiéndonos e instruyéndonos. Padre Santo, a ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a iniciar de lleno con la enseñanza del día de hoy. Como usted ya lo tiene en su pantalla, el tema de hoy es las puertas del alma. Vamos a entrar de lleno a esta enseñanza y en la misericordia del Señor vamos a ver si podemos desarrollarla de una manera adecuada, de una manera que pueda ser útil para nosotros de entenderse. Y hemos tomado como base bíblica la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 20. Si usted lo tiene o tiene sus posibilidades de abrir su Biblia, ábrala y juntamente conmigo vamos a leer esta cita bíblica, y dice de esta manera: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una vez más lo vamos a leer. He aquí yo estoy a la puerta. Está hablando de una puerta. Jesús mismo está dando esta profecía por medio del apóstol Juan, y dice que él está a la puerta, y dice que él llama, y llamo es tocar, ¿verdad? Cuando alguien llega a tu casa y llama a la puerta, toca, ¿verdad? Entonces llamar es tocar a la puerta. Y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si ustedes ven, y remarqué la palabra puerta, porque ese es la base central de del tema que vamos a hablar. Pero lo que continúa diciendo es donde me impresiona, porque dice: y si alguno abre la puerta, dice que entraré a él. Si no dice que entraré con él o entraré a donde él está o algo por el estilo. No, dice: entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Ok, entonces eso está maravilloso porque lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que Dios mismo nos está diciendo que Jesús quiere entrar en nosotros. Todo aquel que abre la puerta dice que Él va a entrar a nosotros o en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que estamos entendiendo aquí en la palabra del Señor. Porque esto es lo que dice, que entraré a Él. O sea, va a entrar en nosotros. No solamente o no únicamente va a entrar a nuestra vida afuera, sino que nuestra vida interna. Y entonces, ¿en qué parte de nuestro ser va a entrar? Pues en nuestra alma, ¿verdad? Entonces vamos a entender esto, que Él se está refiriendo que va a entrar en nosotros. Ok. Dicho esto, esta es base, esta cita bíblica es como el fundamento de lo que vamos a hablar de aquí en adelante con respecto a este tema. Y entonces dice que va a entrar en nosotros. Entonces da a entender de que nosotros tenemos, por decirlo así, tenemos espacio dentro de nosotros donde Jesús puede venir y entrar, ¿verdad? Él puede entrar en nosotros. Tenemos un espacio dentro de nosotros, pero lo que me llama la atención dice que Él está a la puerta de ese espacio donde Él quiere entrar. Hay una puerta que se abre, o nosotros decidimos si abrimos o no abrimos cuando Jesús viene a tocar, ¿verdad? Entonces, para poder entender esto, vamos a entonces a ver algo muy breve de qué es el alma. Esto, según el diccionario Strong, en la palabra hebrea alma se dice nefesh. Es la palabra H hebreo 5315 y se dice nefesh. Eso nefesh. Y también a su vez nefesh proviene de la palabra H5314. ¿Ok? Y dice propiamente criatura. Ese es el significado, según este diccionario. Propiamente criatura que respira, aliento, alma, anhelar, animal, ánimo, antojo, apetito, contentamiento, corazón, cuerpo, dejar, deseo, esclavo, estómago, gusto, hombre, interior, íntimo, lujuria, matar, mente, persona, querer, ser, vida, voluntad. Esto es según el diccionario Strong. Estos son los significados de la palabra nefesh. Pero como dije, esta palabra nefesh a su vez proviene de la palabra 5314, que sería la palabra nafash. Y la palabra nafash, su raíz primaria es respirar. Pasado, ser, soplado, sobre, figurativamente, refrescado como por una corriente de aire, refrescarse, refrigerio. ¿Okay? Estos son los significados de la palabra nefesh y nafash de lo que viene siendo el diccionario Strong en hebreo. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo que significa la palabra alma en lo que viene siendo el griego. Y en griego, en el G, que es griego 5590 del mismo diccionario Strong, es la palabra psuge, que también a su vez proviene de otras palabras, que sería la 5594, que es aliento, y de 4151, que es el alma, racional e inmortal, persona, ser, vida, muerte, alma, ánimo, corazón. Ok, entonces Dios quiere habitar en nosotros
y desea que nosotros le dejemos entrar. Pero, ¿en dónde quiere Él habitar? ¿En qué parte de nuestro ser? Pues en nuestra alma, ¿verdad? ¿Por qué en nuestra alma? Bueno, vimos los significados del alma, y uno de los significados de lo que es el alma es un respiro, un soplo, un viento, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios hizo al hombre? Dice que lo formó del polvo de la tierra, lo formó. Al formarlo, Él hizo el cuerpo, hizo lo terrestre, hizo la parte humana del hombre, ¿verdad? Una vez que lo formó, ya que estaba hecho, dice que Él sopló en la nariz del hombre, sopló aliento de vida, ¿sí? Entonces, este aliento de vida que Dios sopla viene siendo el espíritu y el alma, ¿ok? Sopló espíritu y sopló alma, ¿ok? Entonces, cuando el espíritu entra al cuerpo, al unirse el espíritu con el cuerpo, forman el alma, ¿verdad? Entonces se forma lo que es el alma dentro de nosotros, dentro del cuerpo. Ahora, para que entendamos quién es el alma en nosotros, vamos a decirlo, bueno, pues el alma somos nosotros en el mundo espiritual. Es decir, nosotros cuando muramos, según lo que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros vamos nuestra carne va a ir al polvo de donde fue tomada, el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio, el espíritu humano regresa a Dios, pero el alma, esa alma es la que se va a presentar un día frente a Dios a dar cuentas. Si fuimos buenos cristianos o si fuimos malos cristianos. Entonces ahí es donde vamos a ver si realmente obedecimos a Dios, y si fuimos obedientes, pues vamos a ir al paraíso eterno, ¿verdad? Pero y si no, podemos ir al infierno, ¿verdad? Por decirlo así directamente. Entonces Dios anhela y desea habitar en nuestra alma, ¿ok? Que nuestra alma sea guiada por Dios. Una de las cosas o de los significados de la palabra alma es que el alma tiene, en ella tiene el ánimo, el sentimiento, la emoción, los deseos. Todo esto está habitado en el alma, ¿okay? Y Dios quiere ser el Dios de nuestra alma, quiere ser el Señor de nuestra alma. Él quiere poseernos, por decirlo de esa manera, en nuestra alma. Porque nuestra alma es la que hace que nuestro cuerpo se conduzca para donde quiera que vayamos. El espíritu es con el que tenemos la intimidad con Dios. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil, dijo Jesús, refiriéndose al alma, que es directamente conectada con la carne. El espíritu nuestro está directamente conectado con Dios. Por medio del espíritu nos conectamos a Dios, pero por medio de la carne nos conectamos a todo lo terrestre. Así somos nosotros. O sea que el alma está en medio. El alma necesita tanto del espíritu humano para conectarse con Dios, como del cuerpo para conectarse con lo terrestre, con lo físico, ¿verdad? Bueno. Entonces, Dios nos hizo para habitar en nosotros, ¿sí? Él nos hizo, perdón, ahí me comí una S, dice Dios no hizo, pero es Dios nos hizo para habitar en nosotros. Él desea y Él anhela habitar en nosotros. Esa es la voluntad de Dios, habitar en nosotros. Recuerden que nosotros somos templo, ¿verdad? Somos habitación de Dios. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Miren, dice que el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo quiere habitar dentro de nosotros, no únicamente dentro del cuerpo, sino dentro del alma, ¿ok?
Entonces él quiere habitar dentro de nosotros. Cuando una persona, por ejemplo, cuando nosotros que entendemos la palabra de Dios y entendemos lo que viene siendo las posesiones, las personas que están poseídas por demonios y todo esto, cuando Jesús libera por ejemplo, al endemoniado de Gadara, al gadareno, él libera a este hombre y le pregunta cuántos eran. O le pregunta quién, como el nombre, perdón, le pregunta su nombre y él le responde Legión. Y le dice Legión porque somos muchos. Entonces había una estructura demoníaca en este hombre. Había muchos. Se considera, esto es la verdad que es bastante ilógico que uno dé número de cuántos demonios habían en aquel hombre, ¿verdad? O cuántos demonios es una legión. Es bastante ilógico dar un número exacto, ¿verdad? Pero algunos teólogos creen de que una legión se compone de 1000, ¿okay? Y esto basado en algunas estructuras del ejército o del militar, ¿verdad? Creen de que una legión se constituye de 1000 personas. Entonces por eso una legión, dicen, de demonios, pues obviamente son 1000 demonios. Lo cierto es de que la Biblia no nos dice un número, pero sí dice que eran muchos, ¿verdad? Entonces en una persona pueden habitar varios espíritus. Recordemos que un demonio a la larga viene siendo espíritu, aunque cuando estudiamos demoniología y todo esto, llegamos a entender de que estos son únicamente estructuras, ¿verdad? Un demonio no es lo mismo que un espíritu, ¿verdad? Pero bueno, eso no es el tema. Lo cierto es de que tenemos que comprender que Dios en su misericordia, en su palabra, dejó muchas cosas escritas que Él poco a poco nos va dando luz para poder ser libres. Lo que entendemos acá en Romanos 8:9 es de que Él desea habitar en nosotros. Nosotros somos habitación de Dios. Él nos hizo para Él convivir, para Él habitar en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso es que Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya el Consolador vendrá. Entonces Jesús, al irse, Él dejó al Consolador, ¿verdad? Entonces necesitamos entender esto muy de cerca, que Dios es el que nos hizo para habitar. Dios nos hizo como un templo, como una casa. Ahora, el problema de esto es de que en una casa usualmente hay más de una puerta. Usualmente, por ejemplo, si hay 2 o 3 habitaciones, cada habitación tiene una puerta, ¿sí? Cada habitación le han colocado una puerta. Esta es la habitación del niño, tiene una puerta. De la hija tiene otra puerta. Del esposo y la esposa tiene una puerta. El baño tiene una puerta. Y así sucesivamente, cada habitación, cada espacio en la casa, usualmente tiene una puerta. Bueno, entendiendo esto, vamos a saber de que está la puerta principal, que es la que hace que haya acceso a la casa, que podamos entrar a la casa. Y también está la puerta, usualmente la puerta de atrás, la puerta de la parte de atrás de la casa, que nos da acceso al patio de la casa. Bueno, entonces una casa tiene varias puertas. Como decía, si tiene 3 cuartos, tiene 3 puertas, más si tiene un baño, tiene otra puerta, serían 4. La principal serían 5, y si tiene una que va hacia el patio de atrás, entonces serían 6 puertas de una casa de un tamaño normal, podemos decirlo así, ¿verdad? De 3 recámaras. Si es una de 2 recámaras, pues entonces tendría 5 puertas, pero tiene varias puertas. Entonces es necesario entender esto, porque nosotros somos casa. Dios nos hizo a nosotros y nos creó como casa. Somos casa. Entonces, si somos casa, tenemos puertas.
Algunos predicadores dicen de que el alma tiene 7 puertas y predican las 7 puertas del alma. Otros predicadores dicen que el alma tiene 12 puertas. Vamos a hablar del ser humano, del ser interno, de la integración total del ser humano. El ser humano tiene 12 puertas, porque como somos templo de Dios, y el templo, eso está basado al tabernáculo. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo de Dios tenía 12 puertas. Cada puerta tiene su nombre. La puerta del rey, por ejemplo, la puerta del pescado, la puerta de los caballos, que era donde entraba la caballería. El pescado se llama así porque era donde entraba todo lo que traían del mar. Recordemos que Israel es muy específico y muy estricto con las cosas que hace. Por ejemplo, ellos cuando cocinan, ellos tienen utensilios de cocina específicos para cada tipo de alimentos. Ellos no cocinan el pescado en el mismo sartén donde cocinan el pollo. No, ellos el pescado lo cocinan aparte y el pollo lo cocinan aparte, y cada sartén es específico para cada tipo de comida. Aparte de eso, hay cosas que no mezclan. Pero bueno, el punto es de que así ellos tenían nombradas las puertas, las 12 puertas, cada puerta bien específica con su nombre. Entonces nosotros somos una representación terrestre del tabernáculo de Dios vivo, ¿verdad? Porque Dios anhela vivir en tabernáculos vivos, ya no en un templo hecho de manos y de hombre, sino un tabernáculo vivo, y ese tabernáculo vivo somos tú y yo. Amén. Entonces, ya eso fue como un paréntesis explicando esto. Es por eso que nosotros somos templo y morada de Dios, y eso lo encontramos, todos lo sabemos, en Corintios 3:13, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Sí? Es como una pregunta lo que hace aquí la palabra de Dios en el libro de Corintios. Dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Dice: y el Espíritu de Dios, Él es el que habita en nosotros. Obviamente, eso sí es que ya le dimos entrada al Espíritu Santo, si ya le dijimos a Dios: entra a mi corazón. Nosotros ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo que leíamos en Apocalipsis 3:20. Él ha venido a nuestras puertas y ha tocado. Si nosotros le hemos abierto y le hemos dejado entrar, entonces Él ya habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora, depende de nosotros dejarle entrar, ya que Él nos dio libre albedrío. Todos conocemos el libre albedrío. Es la libertad de escoger y de decidir qué es lo que queremos hacer. Si queremos ser hijos de Dios o queremos ser hijos del diablo. Así de sencillo, ¿verdad? La libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Ese es el libre albedrío. La libertad de escoger. La libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que tenía Adán y Eva. Muchos aún nos preguntamos, yo me pregunté por mucho tiempo, ¿por qué Dios pone a Adán y a Eva en el huerto y Él mismo planta un árbol el cual ellos no debían de haber comido? Dios no quería que comieran. Sin embargo, Él planta el árbol en el huerto y les da la orden que no lo coman, y les dice el por qué, ¿verdad? Y entonces ellos decidieron comer de este árbol. Ellos tomaron la decisión de tomar de ese árbol. Y entonces esto es libre albedrío. Nosotros decidimos tomar o comer de aquel árbol, o de aquella, o lo que le llamamos lo bueno o lo malo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera en que Dios anhela habitar en nosotros. Miren, Dios anhela habitar en nosotros. Pero también de esa misma manera, también Satanás quiere hacerlo. Esto es muy importante de entenderlo, muy importante de comprenderlo. Porque Satanás mismo quiere habitar en la humanidad. Satanás mismo quiere tomar, por decirlo así, el papel de Dios en la humanidad. No quiere
dejar que nosotros seamos libres y sirvamos a Dios, sino que se interpone, se intromete siempre y está atacando las mentes y los corazones de las personas, porque Él quiere también habitar dentro del ser humano. Y Dios nos hizo para Él mismo. Dios nos hizo para Él, para su voluntad, para servirle, para estar dentro de la presencia de Dios. Sin embargo, nosotros nos hemos alejado por causa del pecado, obviamente, pero Dios anhela que estemos con Él. Ahora bien, Dios en su misericordia, en su bondad, en su poder, en su grandeza, Él anhela que nosotros estemos llenos de Él y de su presencia. Satanás, como sabemos, es un abusivo y se ha venido a meter en la humanidad de una manera fuerte, ¿verdad? Pero en Génesis nos podemos encontrar más detalle con respecto a lo que estoy diciendo. En Génesis 4:7 dice: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Escucha bien. Esta es la historia donde Caín y Abel traen la ofrenda delante de Dios, ¿verdad? Los dos traen la ofrenda y entonces Dios mira la ofrenda de Abel con agrado, mira a Abel y a su ofrenda y la ve con agrado. Después mira a Caín y mira a su ofrenda y mira que no la ve con agrado, ¿verdad? Entonces Caín se enoja y está molesto, y entonces Dios le dice esto: si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, dice, el pecado yace, o el pecado está, ¿en dónde? A la puerta. ¿A qué puerta? ¿Por qué Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta? ¿Pero a la puerta de dónde? Y te codicia, dice, pero tú debes dominarlo. Okay. O no debes de abrirle la puerta. El pecado estaba a la puerta de Caín, del alma de Caín, del ser interno de Caín. El pecado llegó a Caín, pero Dios le advirtió y le dijo: no, mira, ahí está la puerta, pero tú debes dominarlo. No le abras la puerta. En otras palabras, te lo voy a decir de esa manera: no le abras la puerta al pecado, porque el pecado es un abusivo, entra, se mete. Escucha que dice que el pecado está a la puerta, como que el pecado fuera alguien, ¿verdad?, que llega a la puerta. Y ciertamente lo es. El pecado está representado por espíritus inmundos, por demonios que vienen a atormentar, a atacar, a perturbar a las personas, ¿verdad? Entonces, si el pecado está a la puerta, nosotros debemos de cerrarle. ¿Sí? Nosotros debemos de aprender las armas para poder cerrar. Pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahora, el pecado yace en la puerta. Aquí el pecado es personificado, ¿verdad? Es como que fuera alguien, como algún demonio al acecho, e indica lucha. ¿Okay? Esto quiere decir que cuando el pecado viene y está a la puerta, acecha al individuo. Por eso Dios le dice: tú debes dominarlo. Es como que hay una lucha, interna. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero de repente como que tenemos una lucha interna en la que estamos peleando, estamos batallando contra aquel sentimiento, contra aquella emoción de pecar, aquella cosa que nos atrae al pecado, que nos arrastra al pecado. Y Dios nos dice en su misericordia, nos dice: quieto, tranquilo, ¿verdad? En su misericordia Dios nos está diciendo que estemos tranquilos, que no estemos, como les dijera, perturbados. Pero sí, esto es con respecto a Dios, pero sí debemos luchar y pelear en contra de las huestes del enemigo. Debemos pelear en contra de la maldad. Tenemos de pelear en contra de todo lo que se llama Satanás. Debemos de luchar. Es como una lucha lo que tengo acá escrito, ¿verdad? Es como una lucha que se personifica. Sería como un demonio, el pecado, ¿verdad? Un espíritu inmundo que viene a atacar a la humanidad.
Pero dice, el deseo del pecado es el de dominar y esclavizar a su víctima, ¿sí? El pecado dice que, si le regresamos ahí a la cita bíblica que leímos, dice que el pecado está a la puerta, dice, y te desea o te codicia, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que te codicia, eso es lo que leímos en Génesis 4:7. Había una codicia de parte del pecado hacia Caín, lo codició. Y el problema es de que esa codicia ganó, ¿verdad? Ganó porque Caín, si seguimos leyendo en Génesis 4, nos damos cuenta de que comete el pecado, y el pecado de asesinato, ¿verdad? Ahora, si esta codicia, dice, no domina si nosotros no dominamos el pecado le dominará a él o a ella. Eso quiere decir que la víctima, si nosotros llegamos a ser víctima y no dominamos el pecado nos va a dominar a nosotros, ¿sí? Voy a leer toda la nota que tengo para poder entenderlo mejor. El deseo del pecado es el de dominar y esclavizar a su víctima. Si ésta no domina el pecado le dominará a él o a ella, ¿sí? O sea, el pecado no anda buscando si eres hombre, si eres mujer. El pecado lo que quiere hacer es directamente esclavizarnos. El pecado lo que quiere hacer es llenarnos de la inmundicia de lo que es el pecado. Recordemos de que el pecado es un espíritu, es un ser que entra y tras sí trae una multitud más de espíritus o de demonios que vienen a poseer a una persona. Lo que decía al principio con respecto al endemoniado gadareno, ¿verdad? Tenía una legión, o sea, tenía muchos espíritus dentro de sí. Y esto es lo que tenemos que entender. Nosotros como templo de Dios, también el espíritu inmundo quiere venir y apoderarse de nosotros, pero poderoso es Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Recordemos que hay luchas, hay peleas que Dios no las va a pelear por nosotros. Nosotros tenemos que pelearlas en nosotros mismos y vencerlas. Eso es lo que pasó con Caín. Si nos damos cuenta, Dios no apartó el pecado de Caín, sino que le advirtió de que el pecado le codiciaba y que él debía dominarlo. ¿Quién iba a dominar el pecado? ¿Dios o Caín? Caín, exactamente. Entonces nosotros simplemente somos advertidos y a partir de ahí entonces tenemos que decidir si nos alejamos del pecado o si seguimos en el pecado. Pero yo pienso que todos queremos alejarnos, ¿verdad? Entonces a continuación veremos algunas de las puertas de nuestra alma que permite que Satanás y los demonios entren en nosotros o a nosotros. Estas son algunas de las puertas. Como dije al principio, algunos predicadores predican y enseñan que hay 12, otros predican que hay 7. Y a la luz de la palabra vamos a ir viendo algunas que yo he encontrado. No voy a... Esto es como es un estudio, no es una predicación, sino que es un estudio. Entonces voy despacio, estoy explicándolo tranquilamente, despacio, para que usted me pueda entender y así no los confunda, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues como siempre ya saben, pueden mandarnos un correo electrónico o escribirnos la pregunta aquí en lo que viene siendo los chats, ya sea que nos esté escuchando por YouTube o por Facebook. Nos puede hacer un mensaje ahí en el chat, pero si lo quiere hacer privado, como siempre digo, ahí están los links en la descripción del video, y ahí puede encontrar usted lo que es nuestro correo electrónico y hacernos las preguntas que tengan para sacarlos de duda, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas de las puertas, y como vimos a Caín, vamos a regresar a lo que pasó con Caín. Veamos qué fue lo que pasó con él. Bueno, dice en el capítulo 4 siempre, ahora vamos a leer el versículo 5 y 6, el contexto del texto que leímos anteriormente, ¿verdad? Dice, pero Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó. Escuchen que tengo remarcado la palabra que Caín se enojó. El enojo lo tengo remarcado. Dice que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín,
¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Verdad? Esa es la pregunta que le hace Dios. Y lo que sigue es el versículo 7, que fue el que leímos anteriormente, donde lo voy a poner para que lo veamos en una forma correlativa y así no nos perdamos. Voy a leerlo nuevamente, todo junto y en continuación el 7. Dice, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Escucha, que lo que Dios le pregunta a Caín es que ¿por qué se enoja, verdad? La pregunta es ¿por qué te has enojado, Caín? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te enojaste? Y entonces Dios, después que le dice que por qué que se enojó, entonces le dice, mira, el pecado está a la puerta. Bueno, lo que quiero decir con esto es de que el pecado en Caín entró por medio de una puerta llamada, exacto, el enojo. Entonces, el enojo en nuestra alma es una puerta. Pero ¿qué es el enojo? Y puse ahí en la nota, si usted está viendo en su pantalla, el enojo es una emoción. Entonces, una de las puertas son las emociones. Las emociones de las personas o del ser humano, de nosotros, nuestras emociones vienen a ser puertas. Entonces, si nosotros enumeramos cada emoción, por ejemplo, el enojo es una emoción, la paz es una emoción, y así sucesivamente. Hay muchas emociones, ¿verdad? Si usted lista las emociones, cada una de estas emociones puede ser una puerta. Ahora, hay puertas para que entre Dios, que abrimos para que entre Dios, y hay puertas que abrimos para que entre el pecado. En el caso del enojo, el enojo es una puerta para que entre el pecado. Entonces, esa sería la número 1 de la que vamos a ver. Y esto fue lo que le pasó a Caín, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta, el pecado no fue el enojo. O sea, usted me dirá entonces, hermano, enojarse es pecado. Bueno, pues no precisamente. Y estamos hablando de puerta, recordemos. Puerta es donde entra algo. Entonces, cuando una persona se enoja, da cabida a que entre otros espíritus. Entonces, las emociones son puertas que se abren, que dan cabida para que entren espíritus. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros en lo que le pasó a Caín, se enojó, cambió su semblante, y al cambiar su semblante, era únicamente una muestra de que estaba enojado. El cambio de semblante era una muestra que él se había molestado, estaba enojado. Pero si nosotros leemos lo que viene siendo Génesis, ahí mismo en lo que es capítulo 4, en los versículos que le siguen, si nosotros lo seguimos leyendo, podemos darnos cuenta de lo que él hace, ¿verdad? Él viene y comete asesinato. Él le dice a su hermano, ¿verdad? Que salgan al campo. Y entonces vamos a leerlo para que podamos entenderlo mejor. Vamos a leer el versículo 8. Leímos el versículo 7 y leímos el versículo 6. Ok, vamos a leerlo. Se los voy a poner en la pantalla para que lo podamos leer. Déjenme ver si lo encuentro. Para que podamos leerlo. Vamos a ver. Quiero ponérselos porque no lo tengo en la enseñanza, no lo agregué y yo lo tengo ya puesto acá, pero déjenme ver. Ok, no, ya lo había puesto y ok, ahí está.
Ok, ahí está. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Escucha. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Caín? ¿Enojarse? No. Enojarse no fue el pecado de Caín. Entonces, si enojarse no fue el pecado de Caín, entonces, ¿cuál fue el pecado de Caín? Bueno, sencillo. El pecado de Caín fue el asesinato. Pero ¿cómo fue que entró el pecado de asesinato en Caín? Por medio del enojo. Entonces ese enojo provocó que Caín accionara de alguna manera. ¿De qué manera accionó Caín? Pues sí, de la manera no muy correcta, ¿verdad? De la manera que lo llevó a cometer un asesinato. Exacto. Entonces, cuando Caín se enoja, él viene y comete un asesinato. ¿Por qué? Por medio del enojo. El enojo lo llevó a matar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos enojamos. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos enojamos y no le damos un alto a ese enojo, si les damos seguimiento a ese enojo nos lleva a accionar y a hacer cosas indebidas, como en el caso de Caín. En el caso de Caín lo llevó al asesinato. Él mató a su hermano, ¿verdad? Al matar a su hermano se convierte en un asesino. Y al convertirse en asesino, obviamente Dios lo castiga. Y nosotros podríamos leer ahí todo lo que pasa, ¿verdad? A continuación de eso. Pero como no ese es el tema, lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a regresar a la enseñanza y vamos a salirnos de lo que es el texto bíblico que estábamos viendo. Bueno, entonces esa sería la primera puerta. Creo que me estoy dando a entender, creo que me están entendiendo. Sí, como dije anteriormente, si no me están entendiendo, por favor, dejen sus comentarios. Ahora bien, cuando entendemos eso, cuando entendemos que las emociones es una puerta, entonces vamos a tener que tener cuidado y empezar a poner atención con respecto a las emociones. Por eso es que dice la Biblia, en el, si no mal estoy, está en Proverbios, no estoy muy seguro, pero dice que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Si no es Proverbios, es Pablo el que lo dice, no recuerdo. Pero la cosa es de que no tenemos que permitir que cuando nos enojamos, que el enojo se acumula y se quede ahí hasta el día siguiente. Nosotros muchas veces nos enojamos con la pareja, nos enojamos con el hermano, nos enojamos con la hermana y no venimos y arreglamos cuentas rápido, sino que lo que hacemos en lugar de eso es que muchas veces nos vamos a dormir enojados, molestos porque la hermana me dijo esto, el hermano me dijo aquello, mi papá o mi mamá o mi esposo o mi esposa, y nos vamos a dormir enojados. Y ese dormir enojados provoca amargura. Y la raíz de amargura es otro problema más. Pero bueno, como dije, no es el tema del enojo, pero esa es una puerta muy importante que tenemos que entender. ¿Por qué digo esto? Porque ¿quién no se enoja en esta vida, verdad? Todo el mundo nos enojamos, llegamos a tener momentos de enojo, llegamos a tener momentos que nos desesperamos por el enojo, pero tenemos que aprender a controlarlo. Vamos a ver una puerta más antes de cerrar la enseñanza del día de hoy. Como dije anteriormente, voy despacio porque es enseñanza, no es una predicación, no hay razón para ir corriendo. El punto es que entendamos y que comprendamos, ¿verdad? Lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Vamos a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, versículo 21. Dice: entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre.
así quitarás el mal de en medio de ti. Voy a explicar esta cita bíblica para que la entendamos un poquito más. Lo que nos está enseñando o lo que nos está diciendo aquí, está redactando una de las leyes que se da ahí en Deuteronomio, y esta es la ley de las vírgenes. ¿Ok? ¿Por qué la ley de las vírgenes? Porque cuando una mujer se casaba en Israel, esta mujer tenía que ir virgen, no podía casarse si ya no era virgen, a menos que el hombre la aceptara así, ¿verdad? Y él la honrara, pero usualmente no se daba. Los hombres allá exigían de que las mujeres fueran vírgenes, ¿verdad? Entonces, en este caso que estamos leyendo aquí, es una mujer que se casó, y el hombre cuando se casa y tiene la primera intimidad con ella, se da cuenta de que esta mujer no era virgen. Y entonces, una de las leyes de estas era la que estamos leyendo. La traían entonces a la joven a la casa del papá. Dice, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre. Si la regresaba, el hombre ya se había casado, ya se la había llevado a su casa, pero cuando se dio cuenta o se daba cuenta de que la mujer no era virgen, entonces primero si leemos este capítulo para entenderlo más, se mereciera que lo leyéramos más a profundo desde versículos anteriores, pero se los dejo como tarea. Lean Deuteronomio 22-21 si quieren entender más con respecto a esto. Brevemente les los estoy explicando. El punto es de que antes de que la mataran, obviamente el hombre tenía que presentar pruebas de que no era virgen, ¿verdad? También la mujer, si ella decía que sí era virgen, también ella tenía que presentar las pruebas de que sí era virgen y que él había quitado su virginidad, y no solamente para que el hombre la difamara, ¿verdad? Pero en el caso que se encontrara que la mujer realmente no era virgen, se encontraba que lo que el hombre decía era cierto, entonces dice que la llevaban a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearan hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto era cuando la mujer había tenido, le dicen, en la casa de su padre, no porque hubiese tenido relaciones dentro de la casa, sino porque ella aún vivía con su padre. Si ella no era virgen, quiere decir que había tenido relaciones sexuales, están viviendo en su casa, estando bajo la tutela de sus padres, estando bajo el mando de sus padres. Entonces eso obviamente, si no estaba casada, eso se considera no adulterio, fornicación, ¿verdad? Entonces, si es una fornicación, entonces es un pecado, ¿ok? Entonces, esto es una puerta. Y esta es una puerta, si usted se da cuenta, dice que yo remarqué ahí en el versículo, dice, la traerás a la puerta. Eso es muy significativo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que poner atención a los detalles que Dios nos quiere mostrar. Porque, ¿por qué lo tenían que llevar a la puerta? ¿Por qué directamente a la puerta de la casa del padre? ¿Por qué dice la puerta? ¿Por qué no dice lo llevaban al patio de la casa, o lo llevaban a la casa del padre, o lo llevaban enfrente de la casa del padre? ¿Por qué no dice de otra manera, sino que hace mención específicamente que lo llevaran a la puerta de la casa de su padre y los hombres la apedrearán? Esto es muy significativo. Entonces, la segunda puerta, entonces, tiene que ver con lo sexual, ¿verdad? Entonces, las palabras infamia y prostituyéndose hacen referencia a una inmoralidad sexual, ¿ok? Esto hace una referencia clara a una inmoralidad sexual, y recordemos, la inmoralidad sexual abarca muchas cosas, y entre todo lo que abarca lo que viene siendo el adulterio, fornicación y todo eso. Bueno, ahí en Deuteronomio 22-24 dice, entonces llevaréis a los dos a la puerta. Esto es cuando se encuentra un pecado, o alguien que están dos personas en pecando, ¿verdad? Bueno, dice, llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedraréis hasta que muera. La joven, porque no dio voces
en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal de en medio de ti. ¿Ok? Esta ley que estamos leyendo es cuando un hombre violaba a una mujer que era casada o que era soltera, era virgen o no virgen. Aquí no había algo específico con respecto a eso. Simple y sencillamente con que el hombre estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer. La mujer y él, los dos iban a ser muertos. Y usted dirá, bueno, ¿y la mujer por qué? Ahí lo dice claramente. Y era porque ella no gritaba auxilio y nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces lo consideraban como que ella estaba de acuerdo en lo que estaba haciendo el hombre. Entonces por eso era que se tomaba como violación. Y a los dos lo mataban, y como dije anteriormente, lo hace mención la puerta nuevamente. Esto, como dije anteriormente, es muy significativo porque menciona nuevamente la puerta de la ciudad. Y esto nos da a entender que es una puerta. Otra vez, aquí está hablando de una violación, está hablando de una inmoralidad sexual. En los versículos anteriores podemos observar que Dios castiga la inmoralidad sexual. Pero entonces tendríamos que decir, ¿qué es la inmoralidad sexual? Tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Ya anteriormente dije algo al respecto. Esta palabra encierra muchas cosas, pero tiene que ver con el adulterio, fornicación, actos sexuales no naturales, etcétera, etcétera. Aquí habría mucho que hablar, ¿verdad? Con respecto a esto. Y entonces, la puerta número 2 es el sexo o inmoralidades sexuales, ¿sí? Y puse sexo o inmoralidades sexuales. ¿Por qué? Porque el sexo en sí no es que el sexo sea pecado. El sexo no es pecado en el plano de Dios, obviamente. En el plano de Dios, el sexo no es pecado. El sexo Dios lo hizo con el propósito de que la humanidad se procreara, ¿verdad? Ese es el propósito principal. Ahora, Dios en su misericordia, en su bondad, en su plenitud de gracia, Él le agregó al sexo placer. A tal grado de que nosotros los seres humanos, cada vez que tenemos un encuentro sexual, obtenemos placer. Tanto nosotros como nuestra pareja damos y recibimos placer. Ese es el punto natural de lo que es la relación íntima, ¿verdad? Proveerle placer a mi pareja y que mi pareja me provea placer de regreso a mí. Los dos nos damos placer. Si ya no hay placer de alguno de los dos, entonces ahí habría que averiguar cuál es el problema y qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer para resolver eso, ¿verdad? Pero bueno, esas son las dos puertas que vamos a ver hoy, por el cuestión tiempo. Ya estamos 1 hora al aire y queremos siempre, como he dicho siempre, respetar el tiempo, respetar su tiempo, porque su tiempo es oro, su tiempo vale. Así que creo que hemos querido ser bastante específicos y claros con esto. Las puertas del alma, al momento llevamos 2, hay más que vamos a ir estudiando y analizando. Ya tengo varias, pero estoy orándole a Dios para que Dios nos revele, porque ¿cuál es el propósito de todo esto? Hermanos, el propósito es ser libres, es poder reconocer dónde viene el ataque del enemigo y poderlo reprender y poderlo desechar en el nombre de Jesús y poder ser libres de las acechanzas del diablo, del enemigo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús y que podamos caminar libremente y que podamos discernir el pecado de dónde viene y que podamos discernir las tentaciones y que podamos discernir todos los ataques, ¿verdad? Ese es el propósito de estas enseñanzas. Así que vamos a orar. Acompáñame en una oración para que Dios en su misericordia nos impregne su palabra en nuestra alma y que se vuelva rema en nosotros, ¿verdad? Que la podamos poner por obra diariamente en nosotros. Así que oremos. Padre que estás en gloria, en el nombre poderoso, Señor, de tu Hijo amado Jesús, te bendecimos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, Padre, por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Padre eterno.
En el nombre de Jesús, mi Dios amado, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor amado, haga rema en nuestra alma, en nuestro ser interno, Señor, que podamos poner tu palabra por obra, Señor amado, que podamos poner tu palabra, Padre Santo, por obra día a día, Señor, y que seamos hacedores de ella, Señor eterno. Así, Padre, ayúdanos a poder controlar el enojo y que no sea una puerta en nosotros donde está entrando el pecado. Apresura nuestros pasos, Señor amado, a arrepentirnos, a reconciliarnos con aquella persona que nos sentimos molestos, Padre Santo, y que podamos, Señor amado, ser libres del enojo que atrae el pecado, Padre. Así también, Señor, nuestra área sexual, Señor amado, haznos libres de toda inmoralidad sexual, Padre, y que podamos servirte, Señor divino, libre de pecados sexuales, libres del enojo, Padre eterno. Ayúdanos, Padre eterno. Padre, que estas puertas hoy en el nombre de Jesús sean cerradas. Cerramos las puertas, Padre, del pecado en nuestra alma y que seamos libres para bendecir y glorificar tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.